conjunto de los puntos que van a estar a una misma distancia de un punto al cual le llamamos centro. Aquí he considerado algunos puntos con esa característica, ¿no? O sea, la distancia de este punto hacia O es de 5 metros. Acá también 5 y así. Al considerar todos los puntos, lo que se va a conseguir es una circunferencia. La parábola, se había dicho que era el conjunto de puntos que la distancia hacia un punto al cual le vamos a llamar foco y hacia una recta, la cual se llama directriz, siempre son iguales. O sea, ubicamos acá un punto, si la distancia del punto al foco es de 3 metros, hacia la recta también debe ser 3 metros. Por acá habrá otro punto con esa misma propiedad. La distancia hacia la recta y hacia el foco son iguales. Por acá habrá otro punto y así. Vamos a encontrar algunos puntos que van a cumplir con esa condición. Entonces, a la hora de conseguir todos los puntos, nosotros vamos a tener una línea como esta, a esta le hemos llamado parábola. ¿De acuerdo? Ahora, en la elipse se pide lo siguiente: tener dos puntos, los cuales se van a llamar focos. Si encontramos, por ejemplo, un punto cuya suma de distancias hacia estos otros dos puntos, digamos, es, por decir, 19, A más B es 19, puede haber por aquí otro punto, de modo, digamos, que la distancia hacia el punto F2 sea de 7 unidades y hacia el otro punto F1 sea de 12 unidades. ¿Sí? La suma de ellos también es 19. O puede ser que por acá haya un punto de modo que esto mida 10 y que esto mida 9. Y así, vamos a ir encontrando puntos, de modo que la suma de las distancias hacia estos dos siempre va a ser 19. Digamos, esto podría medir 6 y esto sería 13. Estos son algunos puntos de esa línea. Podemos conseguir más puntos, y al conseguir esos puntos más o menos van a formar una línea como esta. Son algunos puntos que tienen esa propiedad. La suma de la distancia hacia el punto F2 y hacia el punto F1 es 19. Y si conseguimos todos los puntos, sería más o menos una línea como esta. Y esa línea la vamos a llamar a partir de ahora elipse. Y es esto lo que vamos a estudiar ahora, por aquí. ¿Ya? Digamos, los puntos F1 y F2 son los que se van a llamar focos. F1 y F2. Para que esto se llame elipse, todos los puntos de la elipse, la suma de la distancia de esos dos puntos hacia los focos debe ser un valor constante. Sí, debe ser un valor constante. ¿Qué ocurre? Por conveniencia, ¿sí? Ese valor constante, repito, por conveniencia, o mejor dicho, por convención, este valor constante va a ser denotado como 2A. ¿Sí? Vamos a ver en la demostración de las ecuaciones de la elipse por qué se escoge el valor 2A adecuadamente, ¿no? Solo por ahora hay que decirlo así. Todos los puntos de la elipse cumplen esta propiedad. La suma de las distancias hacia los focos debe ser un valor constante, que en este caso es 2A. Los focos, los puntos F1, F2, centro. Estos dos puntos determinan un segmento. Y si tenemos aquí un segmento, podemos ubicar el punto medio del segmento. Ese punto medio se denomina centro de la elipse. En este caso el punto C. Centro de la elipse. ¿De acuerdo? Bien, ahora los dos puntos también determinan una recta. Esta recta recibe el nombre de eje focal, la recta L. Repito, la recta determinada por los focos recibe el nombre de recta focal. Ya, hay un detalle aquí. Recuerda la elipse, ¿no? A la parábola. Si por el punto F se traza una perpendicular al eje, a la directriz, esto se llama también eje focal.
Y esta recta intersecta la parábola en un punto, y ese punto se llama vértice de la parábola, ¿recuerda? Ya, lo mismo, pero aquí. Este eje focal intersecta la elipse en dos puntos, B1 y B2. Estos puntos se van a denominar vértices de la elipse, ¿ya? Pero a su vez, ellos van a determinar un segmento, B1, B2. Este segmento recibe el nombre de eje mayor. B1, B2. Es un segmento el cual se va a llamar eje mayor. Ahora, ¿qué ocurre con respecto al eje normal? Tenemos aquí el punto medio del segmento. Si nosotros trazamos por ese punto una perpendicular al segmento, justamente por el punto C, por el centro de la elipse, esta recta recibe el nombre de recta normal, L'. Ahora repetimos, estos son los focos determinan un segmento, ese segmento, si se ubica a su punto medio, se llama centro. La recta determinada por los focos se llama eje focal. El eje focal intersecta la elipse en dos puntos, los cuales se van a llamar vértices de la elipse. Ya. Y además, esos puntos determinan un segmento al cual le vamos a llamar eje mayor. ¿Sí? Bien. Esto va a ser muy importante para nosotros, ¿ah? Luego, por el punto medio de este segmento, por el punto C, o sea, por el centro de la elipse, trazamos una perpendicular al eje focal. Esa recta intersecta a la elipse en dos puntos, digamos A y B. A y B. El segmento determinado por estos dos puntos recibe el nombre de eje menor. En este caso, el segmento AB. ¿Qué más? Recuerda aquí, por aquí, en una parábola, si trazamos una cuerda que pase por el foco y que sea perpendicular al eje focal, ¿sí? Esa cuerda se llama lado recto, ¿sí? Algo parecido ocurre en la elipse. Solo que en la elipse hay dos focos. ¿Qué sucede por aquí? Si ustedes a partir de este foco trazas una cuerda perpendicular al eje focal, esta cuerda se denomina lado recto, ¿sí? Lado recto. El segmento LR va a ser un ejemplo de lado recto. Claro, digo un ejemplo porque por acá también puedes conseguir otro ejemplo, ¿no? Bien, son los elementos que nosotros vamos a considerar en los problemas. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Hallar la ecuación de la elipse. Para eso, lo que se va a hacer es tomar una ubicación sencilla, una ubicación adecuada de la elipse respecto a los ejes de coordenadas de un plano cartesiano. Entonces vamos aquí a discutir la primera ecuación. Dice, ecuación de la elipse cuyo centro es el 0,0 y el eje focal es el eje de las abscisas. ¿Ya? A ver, veamos. Aquí estaría el eje X y aquí estaría el eje Y. A ver, más o menos, primero aquí está el eje X. Dibujamos a la elipse, más o menos sería algo así. Bien. El centro, más o menos por aquí. Bien. Esta es la elipse. Bien. El eje Y, el eje X. Aquí estaría el foco F1. Acá estaría el foco F2. Acá habría un punto de la elipse cuyas coordenadas son X, Y. Hallar la ecuación de la elipse quiere decir encontrar una igualdad donde estén los valores de X y Y. ¿Sí? Encontrar una igualdad donde estén los valores de X y Y. Ya, ¿qué más? ¿A partir de qué? Mira, primero vamos a considerar, ese es el centro, el 0,0. ¿Sí? El 0,0. De este punto al foco, F2, vamos a considerar una longitud C. Y del centro a este otro foco, otra longitud C. Lo cual nos dice que las coordenadas del punto F1 vendría a ser
Si esto mide C, menos C, 0. Y si esto mide C, la coordenada de este punto sería C, 0. Bien, se logra demostrar que la relación en la cual se van a encontrar estos dos valores es esta. Cuando esto es una elipse, se cumple que el cuadrado de X sobre el cuadrado de A más el cuadrado de Y sobre el cuadrado de B, esto es igual a 1. ¿Sí? Nosotros vamos a llegar a demostrar esto. Demostración. Es necesario la demostración de esta igualdad, debido a que para nosotros es muy claro saber quién es A. A es justamente el valor dado aquí en la condición de la parábola. ¿Sí? Este es el valor de A. Pero el problema está en saber quién es B. ¿Sí? Ya, eso lo vamos a encontrar aquí en la demostración de esa igualdad. Bien, observen lo siguiente. Es una elipse. El primer paso es una elipse, o mejor dicho, P es un punto que pertenece a la elipse. Entonces, por definición, la suma de las distancias de P hacia los focos, la suma de las distancias de P a los focos, PF1 y PF2, esta suma nos debe dar un valor constante al cual lo hemos denotado como 2A. ¿Estamos? Ahora, la longitud de este segmento se puede conseguir porque ya conocemos los extremos del segmento. Recuerden, en la primera clase de este tema dijimos, ¿no? X1, Y1, X2, Y2. Si queremos conseguir la longitud de esta línea, usted dirá L cuadrado es igual suma de cuadrados de diferencias de ordenadas y abscisas. Aquí sería X1 menos X2, Y1 menos Y2. ¿No? Pero si queremos hallar L, fácil, ¿no? Esta potencia pasa al otro miembro como una raíz. Tomando en cuenta ese detalle que ya lo hemos usado antes, la longitud de este segmento sería la raíz cuadrada de diferencia de abscisas X menos C al cuadrado más diferencia de ordenadas Y menos 0 al cuadrado. Raíz cuadrada. Esto más. Otra vez, la longitud de este segmento de PF2 sería X menos C al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Esto sería igual, según la definición de elipse, igual a 2A. Bien. Noten lo siguiente. Nosotros queremos llegar de esta igualdad a esta igualdad. ¿Sí? Y observa que en esta igualdad no hay ninguna raíz cuadrada. Ya, eso nos dice qué es lo que vamos a hacer. Pues. Lo que vamos a tener que hacer aquí es eliminar esta raíz. ¿De acuerdo? Ya, para ello voy a hacer esto. Miren, lo que sigue lo voy a hacer en borrador porque si lo hago aquí en el espacio que tenemos no va a ser adecuado, lo voy a hacer aquí al costado. Ya, a ver, en esta parte, miren. Voy a pasar este valor al otro miembro. ¿Sí? Y voy a hacer el desarrollo de esto. Sería X menos con menos más. Sería X más C al cuadrado. Más Y menos 0 es Y al cuadrado. Debe ser igual a 2A menos. Este valor pasa al otro miembro. Raíz de X menos C al cuadrado. Y esto de aquí, Y menos 0 al cuadrado, eso es Y al cuadrado. Más Y al cuadrado. Raíz. Y todo esto, como aquí había una raíz cuadrada, esto lo llevamos al cuadrado y tendríamos esta igualdad. ¿De acuerdo? Ya, desarrollamos esto. Tendríamos aquí X más C al cuadrado más Y al cuadrado igual. Sería 4 veces el cuadrado de A más el cuadrado de esto, que sería X menos C al cuadrado más Y al cuadrado menos el doble producto de ellos. 2 veces 2A por la raíz cuadrada de X menos C al cuadrado más Y al cuadrado. Listo. Pueden notar, ¿sí? Se nota esto bien acá, este Y cuadrado y este otro Y cuadrado se cancela.
tendríamos esta igualdad. ¿De acuerdo? Ya, desarrollamos esto. Tendríamos aquí x más c al cuadrado más y al cuadrado igual. Sería 4 veces el cuadrado de a más el cuadrado de esto, que sería x menos c al cuadrado más y al cuadrado menos el doble producto de ellos. 2 veces 2a por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Pueden notar, ¿sí? Se nota esto bien acá, este y cuadrado y este otro y cuadrado se cancela. Esto iría al otro miembro. A ver, yo sé que lo van a reconocer esta igualdad. X más c al cuadrado menos x menos c al cuadrado igual a 4 veces el cuadrado de a menos 2 y 2, 4 veces el valor de a por toda esta raíz. ¿Sí? Tenemos esto. Pero esta identidad del álgebra, ¿no? Esta relación nos dice que es igual a 4 veces el producto de estos dos números. Ya. Eso lo voy a considerar aquí. Esto de aquí, repito, es de álgebra 4 veces x por c. Listo. 4 aquí y 4 aquí. ¿Se da cuenta que justamente esta es una de las ventajas de haber colocado a esa suma de PF1 y PF2 igual a 2A? ¿Ven? Si se eleva esto al cuadrado aparece este 4. Y justo con estos valores se van a cancelar. Listo, se cancela. Tendríamos esto. Y recuerde, el objetivo, lo que queremos es llegar a la igualdad. Para ello lo que tenemos que hacer es eliminar esta raíz. Es por eso que lo que voy a hacer aquí es pasar esto al otro miembro. Sería así, x menos c al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Raíz. ¿Sí? Este viene aquí al otro miembro, tendrías a cuadrado menos x por c. Claro, para eliminar esta raíz, lo que debo hacer es elevar al cuadrado estas dos igualdades. Aquí al cuadrado y acá también al cuadrado. Listo. Ya, tenemos esto. Ahora. ¿De acuerdo? Tenemos esto. A ver. Tenemos esto de aquí. Ya, observen, A ver, ¿qué pasó aquí? Se va para allá. Disculpe. Todo esto pasó es por un a. Sería a cuadrado multiplicado por todo esto. Este a de aquí pasa al otro miembro, sería ahí un a cuadrado. Bien, ahora lo que voy a hacer aquí es desarrollar esto. Si usted desarrolla esto, sería el cuadrado de x, pero va a estar multiplicado por un a. El cuadrado de c, pero va a estar multiplicado por este a cuadrado. El doble producto, o sea, 2 veces x por c, pero va a estar multiplicado con este a cuadrado, así que esto sería escrito como menos 2 veces a cuadrado x por c. ¿De acuerdo? Aquí habría un y cuadrado, pero va a estar multiplicado con el a cuadrado. A cuadrado por y cuadrado. Igual, desarrolle esto. Sería a a la cuarta, ¿sí? Más el cuadrado de esto, sería x por c al cuadrado, más, menos 2 veces el producto de ellos. A cuadrado x por c. Ahora, esta expresión que ve aquí, se puede, ¿no? Sería x cuadrado por c cuadrado. Voy a desarrollar eso aquí. Sería aquí x al cuadrado por c al cuadrado. ¿Ya está? Ahora observe. Este valor se puede cancelar con este valor. Ya, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ya, este valor se cancela con eso. Borramos este valor y este otro valor. Bien. Tenemos aquí un más. Ya, ahora observe. Esta expresión con esta otra no se pueden cancelar, pero lo podemos agrupar. Si esto pasa al otro miembro, factorizamos el cuadrado de x y tendríamos a cuadrado menos c al cuadrado. ¿Sí? Más a cuadrado por y cuadrado. Y ahora observe, este valor, esto de aquí es un c cuadrado, este valor pasa al otro miembro tendrías aquí a la cuarta menos este valor.
a cuadrado por c cuadrado. Y aquí lo que hace es factorizar a cuadrado. Ya, al factorizar a cuadrado, vas a tener esto. A cuadrado por a cuadrado menos c al cuadrado. Y ahí está el detalle. Aquí voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar a cuadrado menos c cuadrado igual a b cuadrado. Y ahí viene uno de los grandes problemas. Usted dice, profe, un ratito. ¿Por qué? En esta parte, miren, ¿por qué a cuadrado menos c cuadrado lo estoy haciendo igual a un b cuadrado? ¿Que ¿Por qué no lo hago simplemente igual a un b? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre poner b cuadrado con b? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Si yo le coloco aquí un valor b nada más, puedo decir que ese valor b puede ser positivo o puede ser negativo, incluso puede ser 0. ¿Sí? Pero si yo le coloco b cuadrado, lo que estoy diciendo es que ese valor siempre es positivo. Así que esta diferencia también es positiva. Y si esta diferencia es positiva, estoy diciendo que el cuadrado de a es mayor que el cuadrado de c. Y si esto ocurre, lo que estoy diciendo es que el valor de a es mayor que el valor de c. ¿Se da cuenta? O sea, aquí en forma indirecta estoy diciendo que a debe ser mayor a c. ¿Y cómo sé eso? Observen aquí. Un pequeño paréntesis. Ya un pequeño paréntesis por aquí. Ya, un pequeño paréntesis. Observen el triángulo F1PF2, ¿sí? En el triángulo F1PF2, observen allí. Se sabe, ¿sí?, que la suma de estos dos, F1 más PF2, esta suma es mayor que este lado, es mayor que el valor de este lado. Y este lado es, bueno, este lado mide 2C. Pero esta suma, por definición, es 2A. 2A es mayor que 2C. O sea, A es mayor que C. ¿Cierto? 2A es mayor que 2C, entonces estamos diciendo que A es mayor a C. Y ya está. Como A es mayor a C, sí, ahora todo lo vamos a ordenar aquí. Toda esta expresión sería igual hasta aquí, igual a esto. Sería igual a x al cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado más a cuadrado por y cuadrado. ¿Ya? A ver, estoy escribiendo esto aquí nada más, Igual tendríamos a cuadrado por ese valor, a cuadrado y aquí a cuadrado menos c cuadrado. Estoy transcribiendo esto nada más. ¿De acuerdo? Bien, y aquí es donde hago el cambio de variable. Digo que el cuadrado de a menos el cuadrado de c debe ser igual al cuadrado de b. Y justamente les estoy diciendo, ¿no?, que yo coloque aquí b cuadrado, estoy queriendo decir en forma indirecta que esta diferencia siempre va a ser positiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué es positiva? Porque aquí estamos viendo que el valor de a debe ser mayor siempre que el valor de c. Por eso. Ya, a la hora de reemplazar, en esta expresión tendríamos el cuadrado de x por la diferencia que es b cuadrado, más el cuadrado de a por y cuadrado, igual a cuadrado por esa diferencia que sería b cuadrado. ¿Listo? Ahora lo único que voy a hacer es que este valor pase a dividir al otro miembro. Si este número se divide con este, se cancela el b cuadrado con este b cuadrado. X al cuadrado quedaría sobre a cuadrado, más y cuadrado, este valor se divide con esto, se cancela a cuadrado, quedaría aquí b cuadrado. Esto sería igual a 1. ¿Listo? ¿Ya está? Solo quería resaltar este paso, porque pueden notar que justamente es aquí donde aparece el cuadrado de b. Y es eso lo que ustedes querían, bueno, observar en esta parte, ¿no? Sabías quién era a cuadrado, pero no sabías por ahora quién era b cuadrado. Y ese es un resultado de hacer este cambio de variable.
¿De acuerdo? Bien, ahora unas observaciones. Mire. Bien, miren estas observaciones. Ahora sí sabemos, bueno, aunque numéricamente quién es A, quién es B, sabemos eso, ¿no? A es el valor de la suma que va a ser constante, el doble de A es esa suma, y el valor de B tiene que ver con esta relación, ¿no? A través de este cambio de variable que hemos hecho. ¿De acuerdo? Pero geométricamente, ¿qué significan estas cosas? Observaciones por aquí. Primera observación. Miren, de aquí, si este valor pasa al otro miembro, tendrías que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C. Primera observación, una relación entre A, B y C. ¿De acuerdo? Ojo que este es el valor de C. ¿Sí? Del centro hasta el foco. Este es el valor de C. Ya, ¿quién es A, quién es B? Geométricamente, observe. Segunda observación. Se logra comprobar que el tamaño del segmento B1, B2, o sea, el tamaño del eje mayor, B1, B2, es el valor de 2A. El tamaño de esto es 2A. ¿Por qué? Observe. Tenemos aquí, lo voy a dibujar, lo voy a hacer aquí, pero en borrador, y luego lo voy a borrar. Este es el punto B sub 2, este es el punto B sub 1. Digamos que ustedes quieren saber cuánto mide esto. Bueno, supongo que es L. Entonces la coordenada de este punto sería L,0. ¿Sí? Pero si esta es una elipse, con centro en el 0,0 y eje focal en el eje X, la ecuación de esa elipse es x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, que es lo que acabamos de demostrar. ¿Sí? Y aquí les voy a dar una idea que es la que vamos a estar usando con mucha frecuencia. B sub 2 es un punto de la elipse. ¿Qué significa? Las coordenadas del punto deben satisfacer la ecuación. O sea, ¿el cuadrado de quién? De la abscisa, o sea, L cuadrado, entre A cuadrado, más Y cuadrado, la ordenada. ¿Cuánto vale la ordenada? 0 al cuadrado entre B cuadrado es igual a 1. Todo esto es 0. Esto pasa al otro miembro y te queda que L cuadrado es igual a A cuadrado. O sea, dicho de otra manera, L es A. O sea, esto mide A, también esto mide A, en total todo mide 2A. ¿Ya está? Todo mide 2A. ¿Qué más? El tamaño del eje mayor es 2A. Tercera observación. ¿Cuánto mide el segmento menor? ¿Cuánto mide el eje menor? Este es el eje menor, el segmento AB. ¿Cuánto mide AB? ¿Cuánto mide AB? El eje menor. ¿Sí? Haciendo lo mismo, a esto le llamas H si quiere. Esto va a ser H. Esto va a ser 0,H. Este es un punto B que pertenece a la elipse. Entonces las coordenadas del punto satisfacen la ecuación. Al hacer eso llegas a conseguir que el valor del eje menor es 2B. Sí, es algo fácil de comprobar, se lo dejo para ustedes. Y por último, el lado recto. Cuarta observación. El lado recto. ¿Cuánto mide el lado recto? Ya, ustedes lo van a llegar a demostrar, jóvenes, o si quieren lo hacemos a modo de ejercicio. El lado recto es 2 veces el cuadrado de B sobre el valor de A. ¿Sí? Ya, usted dirá, profe, ¿por qué? Mire, hasta que se vayan acostumbrando a esto. Esa es la elipse, El lado recto se caracteriza por ser perpendicular al eje focal justamente en el foco. Este es el lado recto. ¿Sí? El lado recto. Ya, lo que estoy
diciendo, lo que estoy afirmando, es que el lado recto es 2 veces el cuadrado de B sobre A. Pregunta, ¿por qué? Observe. Esta es la elipse, cuya ecuación sería, si está centrada en el 0,0 y el eje focal es el eje X, la ecuación sería el cuadrado de X sobre el cuadrado de A más el cuadrado de Y sobre el cuadrado de B igual a 1. Esa sería la ecuación. L es un punto, ¿sí? L es un punto que está en la elipse. ¿Qué significa? Las coordenadas de este punto satisfacen esta ecuación. Pero recuerde, del centro al foco, este valor está asociado al valor de C. Siempre es C. Digamos que esto mida H y esto también mide H. Entonces el lado recto mide 2H. ¿No? El lado recto mide 2H. Hay que saber cuánto vale H. Para ello decimos, las coordenadas del punto C, esto es la abscisa y esto es la ordenada, C, H. L es un punto de la elipse, entonces las coordenadas del punto satisfacen esta ecuación. El cuadrado de la abscisa, o sea, el cuadrado de C, sobre el cuadrado de A, más el cuadrado de la ordenada, que es H, menos, bueno, sobre el cuadrado de B, esto es igual a 1. A ver, desarrolla esto. Esto es lo mismo que decir, pasa por aquí, pasa por allá, multiplicar, sería B cuadrado por C cuadrado más H cuadrado por A cuadrado igual. Acá quedaría el producto de ellos, sería A cuadrado por B cuadrado. Tenemos eso. ¿Ya? Ahora observe, esto pasa al otro miembro, ¿sí? Y si ocurre eso, tendrías H cuadrado por A cuadrado igual. Esto pasa al otro miembro, hay un factor común B cuadrado. Factorizas B cuadrado, tendrías A cuadrado menos C cuadrado. Pero justamente, esta diferencia de cuadrados, repito, esto pasa al otro miembro a restar a este número. Factorizas B cuadrado, tienes esto. Pero esa diferencia, ¿sí? ¿Es conocido? A ver, por aquí, por aquí. Esa diferencia entre A cuadrado y C cuadrado ha sido llamado B cuadrado. ¿Se da cuenta? Esa diferencia es B cuadrado. ¿Ya? Mira, entonces sería H al cuadrado por A cuadrado igual a B cuadrado por, esa diferencia es B cuadrado. ¿Cierto? Claro, claro, profe, B cuadrado por B cuadrado, fácil, B a la cuarta. Ya está, esto es B a la cuarta. Entonces saca raíz cuadrada, ¿no? Quedaría H por A igual a B cuadrado. Esta H, este valor de A, pasa a dividir, tendríamos esta igualdad. H es B cuadrado sobre A. H es B cuadrado sobre A. Ustedes quieren 2H. LR sería H es esto, B cuadrado sobre A. 2 veces H sería 2B al cuadrado sobre A. ¿Ya está? Se acabó la demostración. Bien. Ahora lo que sigue son las variantes de esta primera igualdad. ¿Sí? Las otras ecuaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si la elipse tiene su centro, ya no en el 0,0, sino en otro, en cualquier lugar del plano cartesiano? Segunda condición, con centro en el punto CH, K y eje focal paralelo y F focal paralelo al eje X, al eje de las abscisas. ¿Ya?
Bien, ahora, ¿qué está ocurriendo? Se está pidiendo que el eje focal, esta va a ser el eje focal, sea paralela al eje de las abscisas. Aquí está el eje de las abscisas. Aquí está el eje Y. ¿Sí? Su elipse ahora más o menos va a dibujarse algo así, pues. Listo, aquí está la elipse. Queremos ahora discutir la ecuación de esta elipse. Este es el eje focal, lo cual implica que más o menos por aquí debe estar un foco y por aquí debe estar el otro foco. Bien. El lado recto. Bueno, este sería el eje normal L', el eje focal, la recta L. El centro, recuerda el centro, es el punto medio de este segmento, punto C, y las coordenadas del centro deben ser el H, K. Ya. Igual, queremos hallar las coordenadas, la ecuación de esta elipse, este punto tiene coordenadas X, Y. Ya, la ecuación de esta elipse, siempre la condición es la misma, la suma de la distancia de este punto hacia los focos F1 y F2 es un valor constante. ¿Sí? Esta es nuestra elipse. ¿Qué ocurre? Todo lo que hemos hecho aquí, todo lo que se ha hecho aquí, respecto a la ecuación y respecto a estas observaciones, ¿sí? Sobre todo, en especial, estas observaciones se van a cumplir aquí. Porque lo único que ha hecho ha sido coger esta elipse, trasladarla a esta posición, ¿sí? Donde las abscisas y ordenadas de este punto han sufrido una traslación de H unidades y K unidades en las ordenadas. Entonces, la ecuación de esa elipse se va a escribir así. Bueno, yo creo que mejor sería aquí. La ecuación de la elipse, de esta elipse sería X menos H al cuadrado sobre A cuadrado, más Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado igual a 1. ¿Está? Las diferencias aquí de H y K representan las coordenadas del centro, H, K. Y un detalle que te va a ayudar bastante. Siempre el valor de A es mayor que el valor de B. ¿No? Cuando eso ocurre, el valor de A, en este caso, divide a las abscisas. Es por eso que el eje focal va a ser paralela al eje de abscisas. Acá igual, ¿no? El valor de A siempre representa un valor mayor que B. Este valor A divide a las abscisas. Es por eso que aquí el eje focal se encuentra en el eje de las abscisas. Claro, usted dirá, ¿qué pasa si es al revés? Que A no esté dividiendo a las abscisas, sino que el valor de A esté dividiendo a las ordenadas. Y eso lo vamos a ver justamente aquí. Copie esto por mientras.
Bueno, antes de terminar esta parte, o de pasar ya esta parte, a veces cuando la elipse no está ubicada en el eje de coordenadas, y lo vamos a ver así, ¿sí? A veces nos va a interesar conocer las coordenadas de los focos. ¿Sí? Hay 2, 3 problemas de ese tipo. Miren, como la recta es paralela al eje X, eso significa que esta distancia debe ser el valor de la ordenada, o sea, debe ser K. Para este punto F sub 2, la ordenada también debe ser K. ¿Por qué? Porque la recta, repito, es paralela. Miren, como la recta es paralela al eje X, eso significa que esta distancia debe ser el valor de la ordenada, o sea, debe ser K. Para este punto F sub 2, la ordenada también debe ser K. ¿Por qué? Porque la recta, repito, es paralela, ¿sí?, al eje X. Acá también, la ordenada de este punto debe ser K. La pregunta es, ¿y la abscisa? Mira, hasta aquí, la abscisa sería H, pero como esto mide C, entonces la abscisa del punto F sub 2 sería H más C. ¿Ya? Esto de acá también mide C. Entonces, para la abscisa de F sub 1, hasta aquí es H, pero usted está retrocediendo C unidades. Eso sería H menos C. De esa forma ustedes hallarían las coordenadas de los focos. Algo parecido aquí, lo que les comenté hace un momento, por aquí. ¿Ya? Miren, aquí lo que hemos hecho ha sido que el eje focal ahora es el eje Y. ¿Sí? Esta recta, el eje X, vendría a ser el eje normal. Queremos hallar la ecuación de esa elipse cuando el centro está en el 0,0. Si esto mide C, yo creo que es muy claro saber que las coordenadas del punto del foco F sub 2 sería 0, C, y acá sería 0, menos C. Y aquí la elipse, esta elipse, ¿sí?, tendría como ecuación x al cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Igual que en la parte anterior, siempre el valor de a es mayor que b. ¿Sí? Siempre. El lado recto, todo lo que hemos conseguido en la observación anterior, todas esas observaciones se cumplen aquí. ¿Ya? O sea, me refiero a que el tamaño del eje mayor, B1, B sub 2, mide 2A. El eje menor mide 2B. El lado recto, igual, mide 2 veces el cuadrado de B sobre A. ¿Sí? Esto sería AB. Esto sería B sub 1, B sub 2, el eje mayor. Y el lado recto, ¿no? Traza por acá una perpendicular. Eso sería el lado recto. El tamaño del lado recto sería esto. ¿Ya? Y aquí, bueno, la coordenada del centro de este punto ahora es el H, K. Del centro hasta el foco es el valor de C, también esto mide C. La ecuación de esta elipse vendría a ser X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado. Mira lo parecido, es lo mismo. En realidad, solo que les estoy restando a la abscisa de estos puntos, la abscisa del centro, y a las ordenadas de estos puntos, la ordenada del centro. Sería a cuadrado, y esto igual a 1. ¿Ya? Ahora, si es que quieren hallar las coordenadas del foco, observe. En ese caso, se está pidiendo que el eje focal sea paralelo al eje Y, lo cual quiere decir, si aquí la abscisa del punto C es H, la abscisa para el punto F sub 1 también es H. La abscisa para el punto F sub 2 también es H. La ordenada, mira, este es el centro de la elipse, cuyas coordenadas son H, K. De aquí hasta el punto F sub 2 hay C unidades, ¿sí? Entonces,
Como esto mide C, suma C unidades a la abscisa, la ordenada de este punto sería, la ordenada es K más C. Y para la ordenada de este punto, aquí está la ordenada K, estás bajando C unidades, hasta este punto F sub 1. Acá sería K, está bajando K menos C. ¿Sí? Bien, con todas estas relaciones, con todas estas propiedades, vamos a resolver los problemas. ¿Ya?
Bien, empezamos. Problema número 1. Aquí se encuentra una elipse más o menos dibujada, con centro en el eje de coordenadas, y eje focal, el eje de abscisas. Bien. Aquí está el eje Y, aquí está el eje X, esta es nuestra elipse. Ya, AA', este es A', este es B y este es B'. Las coordenadas de A' son 4,0 y las de B', esto de acá mide 4, lo cual quiere decir que esto mide 2 y esto también mide 2. ¿Ya? El foco de esta elipse estaría por aquí, F1, y el otro foco estaría por aquí, F2. Se nos pide ya la ecuación de la elipse. Miren, ya, quizás después de la teoría no se ha comprendido muy bien lo que comenté, pero con este ejemplo las cosas van a estar muy claras. Por ejemplo, si ustedes tienen una igualdad de este tipo, x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre, por decir, 7, igual a 1. A esta relación de este tipo le corresponde una elipse. ¿De acuerdo? El problema es cómo dibujar la elipse. Si a esta gráfica le corresponde una figura como esta, el eje X, el eje Y, o una figura como esta, el eje X y acá está el eje Y. Ese va a ser el primer problema que ustedes van a tener que resolver. ¿Cómo identificar a una ecuación una determinada figura? ¿Sí? Ya, miren. Dices, de 4 y 7, ¿quién es el mayor? 7. Ya está. ¿Y 7 a quién está dividiendo? A las ordenadas. ¿Cierto? Ya pues. Esto representa el cuadrado del semieje menor. Claro, el semieje menor va a ser raíz de 7. Ya, pero esto representa, repito, el cuadrado del semieje mayor. ¿A quién divide? A las ordenadas. Como el semieje mayor divide a las ordenadas, el eje mayor se encuentra en las ordenadas. ¿Listo? ¿Ya? Si tuvieras algo así, x al cuadrado sobre 10 más y al cuadrado sobre 6 igual a 1. ¿Quién es el mayor? 10. ¿De acuerdo? Y esto representa el cuadrado del semieje menor, o sea, esto es a cuadrado. ¿A quién divide? A las abscisas. Como esto divide a las abscisas, entonces, y el semieje menor divide a las abscisas, el eje mayor debe encontrarse en las abscisas. Esa es la idea, ese es el detalle. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, el eje mayor se encuentra en el eje de las abscisas, lo cual quiere decir que esta elipse debe tener como ecuación x al cuadrado. El eje mayor está en el eje x, entonces el cuadrado de A divide a las abscisas, más y al cuadrado sobre b cuadrado, igual a 1. Esta es la ecuación correspondiente a esta elipse. Viendo el dibujo, nosotros sabemos que el segmento A' es el eje mayor, y eso mide, esto es 4, también esto es 4, esto mide 8, pero esto mide 2A, entonces el valor de A es 4. BB' es el semieje menor, y eso mide 4 por dato, pero esto mide 2B, lo cual significa que B debe ser 2. Por lo tanto, la ecuación de la elipse sería x al cuadrado sobre el cuadrado de A, que es 4, 16, más el cuadrado de Y sobre el cuadrado de B, que es 2. A ver, problema 2.
Bien, miren, aquí hay una elipse dibujada más o menos así. Bien, en este problema nos piden hallar el perímetro del cuadrilátero AF1BF2. Bien, sabiendo que la ecuación de la elipse, ¿sí? Esta es la elipse, y la ecuación de esta elipse por dato es y cuadrado más 3 veces el cuadrado de x menos 12 igual a 0. Bien. Ya, nosotros ya sabemos de antemano que si el eje focal está en el eje Y y el centro de la elipse es el centro 0, el punto 0,0, la ecuación a esta le corresponde una relación de este tipo. ¿Sí? Igual a 1, donde A es el semieje mayor y B es el semieje menor. Bien, solo que hay que hacer que esta expresión tenga esta forma. ¿Sí? Esto pasa al otro miembro, tendrías y cuadrado más 3x al cuadrado igual a 12. Esto pasa a dividir y cuadrado sobre 12 más x al cuadrado sobre 4 igual a 1. Viendo esto, claro, debe expresarse así como b cuadrado y como a cuadrado. Ya, escribir 4 en función de un cuadrado sería, bueno, 2 al cuadrado. 12, ¿el cuadrado de qué número? Eso sería el cuadrado de 2 raíz de 3. ¿Está? Esta expresión es esta. Y a nosotros nos conviene esta expresión. ¿Por qué? Porque estos valores nos indican el semieje mayor y el semieje menor. ¿De acuerdo? Entonces, de acá se concluye que el valor de A es 2 raíz de 3. Y que el valor de B es 2. Es lo que podemos hacer respecto a la ecuación. Respecto a lo que nos piden, el perímetro. Mire, el perímetro. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Del centro al foco hay una longitud C. Y del centro al foco también hay una longitud C. Estas dos partes miden iguales. Y como esto mide 90, entonces podemos decir que esa figura es un rombo. Si es un rombo, si esto mide L, también esto y también esto. Nos piden el perímetro del rombo, o sea, 4 veces L. ¿Cómo hallamos L? Mira, decimos lo siguiente. B es un punto de la elipse. B pertenece a la elipse. Entonces podemos aplicar la definición de elipse. ¿Cuál es? La suma de las distancias de este punto hacia los focos, o sea, L más L. Esa suma es un valor constante a la cual se le ha denotado como 2A. 2A. 2L es igual a 2A, o sea, L es igual a A. Y ya sabemos que es 2 raíz de 3. Entonces, el perímetro sería 4 veces esto. Por lo tanto, el perímetro, ¿sí? El perímetro, 2P, sería eso por 4, 8 veces raíz de 3. ¿Ya está? Ya, pero observen este detalle, ¿ya? Aquí acabamos de demostrar algo muy importante que nos va a ayudar en varios problemas. Miren, L es igual a A.
O sea, usted está demostrando, acabamos de demostrar, que la distancia del foco a este extremo del eje menor siempre es el valor de A. Siempre, repito, esto es algo que nos va a ayudar. Y yo creo que también se pudo haber dado cuenta de otra manera. ¿Por qué? Porque sabes que esto es C, sabes que esto es B. Y además sabes que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C. O sea, observando esta relación, se pudieron haber dado cuenta que esto mide A. O si no, como lo hemos hecho aquí. Simplemente le hemos aplicado la definición. B es un punto de la elipse, la suma de la distancia de los focos hacia los focos, siempre de 2A. ¿Sí? De ahí se concluye que L y A son iguales. Repito, eso es algo que nos va a ayudar en los problemas. ¿Ya? Por aquí ahora. Problema 3. Problema 3. Dice, una elipse tiene su centro en el origen de coordenadas, pasa por el punto P, su eje mayor está contenido en el eje X, a ese detalle, el eje mayor está contenido en el eje X. Entonces, dibuja la elipse más o menos de esta forma, empieza con el eje X, ¿sí? Ya, esta es nuestra elipse. Aquí está el eje Y, el eje X. Esta elipse pasa por el punto P, cuyas coordenadas son 2, raíz de 3. Ya, el centro de la elipse, según el problema, es el 0,0. Nos piden hallar la ecuación de la elipse. ¿De acuerdo? Sabiendo además que el eje mayor, el segmento B sub 1, B sub 2, esto mide 8, lo cual implica que esta parte mide 4 y esta otra también debe medir 4. Ya, primer paso, la ecuación de esta elipse, como el eje mayor está en el eje de las abscisas, x al cuadrado, el eje mayor está en el eje de abscisas, y eso está relacionado con el valor de A. Sería esto al cuadrado sobre A al cuadrado, más y al cuadrado sobre b al cuadrado, igual a 1. ¿Ya? Bueno, el valor de A se conoce. El valor de A se sabe que es 4. Así que nuestro único problema que hay aquí es hallar el valor de B. Para eso decimos, P es un punto que está en la elipse. Note un detalle. Hace un momento dije lo mismo. Si un punto está en la elipse, le aplicamos la definición de elipse. Y si no está, bueno, y si está en la elipse y conocemos sus coordenadas, entonces lo mejor que podemos hacer es decir, las coordenadas de ese punto satisfacen esta igualdad. ¿De acuerdo? P es un punto de la elipse. O sea, las coordenadas del punto P. El cuadrado de la abscisa. 2 al cuadrado sobre el cuadrado de A, que es 4, más el cuadrado de la ordenada, que es raíz de 3, sobre el cuadrado de B, esta suma nos debe dar 1. Sí, es una igualdad que yo sé lo pueden manejar muy bien, sin ningún problema. El cuadrado de B resulta ser igual a 4. Claro, B sale 2, pero lo que ustedes quieren es B cuadrado. Por lo tanto, la ecuación de la elipse sería x al cuadrado sobre el cuadrado de A, o sea, 4 al cuadrado, 16, más y al cuadrado sobre el cuadrado de B, y B al cuadrado es 4. Esto es igual a 1. ¿Está? Problema 4. Problema 4. A ver, dice el problema 4.
Una elipse tiene por centro, por ecuación a esta relación, a ver. La elipse tiene esta ecuación. 16 veces el cuadrado de x más y cuadrado más 32 veces x menos 4y más 16 igual a 0. Ya. Hallar el área de la región limitada por la elipse. A ver, un detalle. A nosotros no nos conviene tener la ecuación de la elipse desarrollada de esa manera. Nos conviene que esa relación, esa ecuación esté escrita así. Nos conviene que esté escrito más o menos así. Claro que aquí puede ser que esté b cuadrado y aquí a cuadrado, eso ya es lo de menos, pero buscaríamos una expresión parecida a esta. ¿De acuerdo? No algo como lo que ve ahí como dato. ¿Sí? No como esa expresión. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Acomodar. Pues voy a acomodar esa expresión a una relación como esta. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque viendo esta expresión, aquí, viendo esta expresión, podemos decir que el centro es h, k. El semieje mayor mide a y el semieje mayor, bueno, el semieje mayor mide a y el semieje menor mide b. Es lo que vamos a hacer allí. A ver, vamos a acomodarlo. Ya. A ver, note por aquí lo siguiente. 16x cuadrado, 32x y 16. Esos números tienen un factor común. ¿Cierto? 16. Factorizas 16, tendrías el cuadrado de x más 2x más 1. Ahora, aquí tendrías y cuadrado menos 4 veces y. La pregunta, ¿cuánto debo agregar y cuánto debo quitar para que esto me dé 0? ¿Sí? A ver, no. ¿Cuánto le agrego y cuánto le resto para que aquí aparezca un cuadrado perfecto? Esa es la pregunta. Aquí sí no hay problema. Eso sería 16 veces el cuadrado de esto de acá sería de x más 1. Más, ¿cuánto le agrego y cuánto le quito? Como aquí es menos 4y, aquí le agrego 4 y le resto 4. Y eso sería y menos 2 al cuadrado. Menos 4 pasa al otro miembro como 4. ¿Ya está? Ahora esto viene a dividir, tendrías x más 1 al cuadrado por 4 aquí, más y menos 2 al cuadrado sobre 4, igual a 1. Ya, pero esto de aquí se puede escribir como 1 entre 4. ¿Sí? Ya voy a borrar esto de acá. Ya, esta expresión es esta. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí no hay problema. Ya. Y escribir un cuarto de esa forma es lo mismo que escribir un medio al cuadrado. Y esto sería lo mismo que escribir 2 al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué debo escribirlo así? Porque ya escrito de esta manera, ya sabemos que el valor de A, esto es el mayor, A es 2 y B es un medio. Muy bien. Ahora, a la pregunta, se quiere el área de la región determinada por la elipse. Esa área es pi producto de los semiejes, ¿no? Por lo tanto, el área sería, esto es 2 y esto es un medio. Por lo tanto, el área sería simplemente pi. Se acabó el problema 4. Problema 5. A ver, problema 5. Y dice el problema 5, ¿ya? Y B es un medio. Muy bien. Ahora, a la pregunta, se quiere el área de la región determinada por la elipse. Esa área es pi producto de los semiejes, ¿no?
Por lo tanto, el área sería, esto es 2 y esto es un medio. Por lo tanto, el área sería simplemente pi. Se acabó el problema 4. Problema 5. A ver, problema 5. Y dice el problema 5, ¿ya? Hay una elipse allí, cuyo eje focal es el eje X. Bueno, acá se nos pide hallar el área de esta región triangular, sabiendo que este segmento PF2 mide 6, ¿sí? Y además, la ecuación de la elipse, ya, esta es la elipse E, la ecuación de esta elipse es, por dato, x al cuadrado sobre 49 más y al cuadrado sobre, dato aquí, 24. Esto debe ser igual a 1. ¿Sí? Ya. Miren, esta ecuación sirve para decir 49 es mayor que 24, o sea, esto representa el cuadrado del semieje mayor. De ahí que el valor de A sería 7. Y el valor de B, un cuadrado que te dé 24, sería 2 raíz de 6. ¿Ya está? Esto es lo que nos da como dato en realidad. ¿Qué más? Para hallar el área de esta región, solo necesitamos conocer este cateto. Para ello decimos, P es un punto que está en la elipse. Por lo tanto, la suma de las distancias del punto P hacia los focos, PF1, PF2, esta suma es un valor constante, a la cual le hemos denotado como 2A. Ah, pero A ya sabes cuánto es, A es 7, por 2, 14. O sea que esta suma debe darte 14. Ya, pero este dato, PF2, es 6. De ahí se concluye que el valor de PF1 es, esto es 6, pasa a restar a 14, 8. Así que esto es 8. Por lo tanto, el área de la región sería 3 por, bueno, al final es 3 por 8. 24. ¿Sí? Muy bien. Problema 7. Problema 6. A ver, problema 6 por acá.
Ya, el problema 6. ¿Sí? Bien, los datos. F1 y F2 son los focos y noten los detalles. Estos focos pertenecen a la circunferencia. P y Q son puntos de tangencia. P y Q. El centro de la elipse está en el centro de coordenadas. Se pide ya la ecuación de esta elipse si el área de la región sombreada es 4 veces raíz de 2 menos 1. Raíz de 2 menos 1. Digamos, la elipse. Como su eje mayor está contenido en el eje de las ordenadas, a la hora de escribir la ecuación sería x al cuadrado más y al cuadrado sobre aquí igual a 1. Su gran duda va a ser, aquí es a cuadrado o aquí es b cuadrado. Recuerde. Como el eje mayor está en el eje de ordenadas, pues el valor de a divide a las ordenadas. A cuadrado y aquí sería b cuadrado. Donde tendríamos que hallar a y b. ¿De acuerdo? Ya. Pero aquí está el detalle del problema número 2. Observe. Centro, esto es el radio de la circunferencia. También esto es el radio de la circunferencia. Y al trazar F1Q, al trazar este segmento, vamos a poder afirmar que esto mide R raíz de 2. ¿Ya? Ya, pero el detalle está aquí, jóvenes. Miren. Este es el valor de B. B es R y A. En el problema número 2 dijimos, cuando se une el foco con un extremo del eje menor, ese valor siempre es el valor de A. O sea, A viene a ser R raíz de 2. Así que la ecuación se resuelve cuando se haya, el problema se resuelve cuando se haya valor de R. Para eso está el dato. El área de la región sombreada, o sea, la suma del área de esta parte y de esta otra, sería así. Por dato es 4 veces raíz de 2 menos 1. Pero en la figura, el área de la región sombreada es el área de la región elíptica, que sería pi, el semieje mayor, r raíz de 2, por el semieje menor, r, menos el área del círculo, pi por el radio al cuadrado. Simplifique y se va a dar cuenta, ¿sí? Esto de aquí es 4 veces pi, ¿no? Un detalle, el dato es que esto es 4 veces pi raíz de 2 menos 1, igual a todo esto. Simplifique y el valor de R te va a salir 2. Entonces, si R es 2, por lo tanto ya podemos decir que la elipse tiene como ecuación los cuadrados de la abscisa sobre el cuadrado de B. B es R y R es 2. O sea, 2 al cuadrado. 4. Más los cuadrados de las ordenadas sobre el cuadrado de A, pero A es R raíz de 2 y R es 2, el cuadrado de 2 raíz de 2 sería 8 y esto es igual a 1. Muy bien.
A ver, problema 7. Es un problema muy interesante. No es algo complicado. A ver, dice el problema, ¿no? Tienes aquí una barra AB, ¿no?, representada por AB, y en ella hay un punto P, que hace que estos dos segmentos estén en la proporción de 1 a 2. Todo mide 3, por lo tanto esta parte mide 1 y esta otra parte debe medir 2. Esa barra se desliza sobre los ejes de coordenadas por el eje X, luego por el eje Y. Y a la hora de deslizarse esto, ¿sí?, el punto P va a tener un recorrido. Y ese recorrido se va a poder representar a través de una curva. Nos piden hallar la ecuación de esa curva. Ya, hemos visto que en general, cuando se quiere hallar la ecuación de una línea, lo que en realidad nos están pidiendo es encontrar una igualdad donde estén presentes los valores de X y Y. Eso es lo que nos están pidiendo conseguir. Una igualdad, una ecuación donde estén los valores de X y Y. ¿Sí? Ya. Para ello hay que aprovechar estos dos valores, 1 y 2. Miren. Que esto tenga coordenadas X, Y quiere decir que al trazar esta perpendicular, esto es el valor de la abscisa X y esto es el valor de la ordenada Y. Como es de 1 a 2, por el teorema de Tales, acá también es de 1 a 2. O sea, esto de aquí sería 2X. Que esto tenga coordenadas X, Y quiere decir que al trazar esta perpendicular, esto es el valor de la abscisa X y esto es el valor de la ordenada Y. Como es de 1 a 2, por el teorema de Tales, acá también es de 1 a 2. O sea, esto de aquí sería 2X. Aquí también esto mide 90, así que en este triángulo rectángulo PHA, ¿sí?, en el triángulo rectángulo PHA puedes aplicar el teorema de Pitágoras, que sería la suma de los cuadrados de los catetos nos da el cuadrado de la hipotenusa. Eso sería el cuadrado de Y más el cuadrado de esto sería 4X cuadrado igual a 4. Pasa a dividir, por lo tanto la igualdad, la ecuación pedida sería Y cuadrado sobre 4 más X al cuadrado sobre 1 igual a 1. Esta es la ecuación. ¿Sí? Bien, problema número 8. A ver, problema número 8. A ver, dice, ya en la figura O el centro de la elipse, ya. Ya, el primer detalle está el dato de que la longitud de este segmento con el segmento AQ están en la proporción de 3 a 4, ¿de acuerdo? De 3 a 4. Entonces eso quiere decir que si esto fuese 3K y eso 3K, si esto mide 6K, esto de aquí debe medir 8K.
Entonces esta parte mide 4K y esta otra también debe medir 4K. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos pide hallar la ecuación de esta elipse sabiendo este dato. Aquí está el punto B. ¿Sí? Aquí se encuentra el punto B. Y hay una suma, ¿no? De B a F1 y de F2 a B que es igual a 20. Ya, eso lo voy a tomar en cuenta después. La ecuación de la elipse. Esta es la elipse E, cuya ecuación nos interesa y decimos. La ecuación tiene esta forma. Este es el eje mayor y se encuentra en el eje de las ordenadas. Entonces, al escribir la ecuación sería las ordenadas al cuadrado sobre el cuadrado de A, ya que esto también representa al semieje mayor, más el cuadrado de las abscisas sobre el cuadrado de B, igual a 1. Hay que hallar A y hay que hallar B. Observando la figura, esto es el valor de B. Puedes decir que el valor de B es 4K. ¿Y el valor de A? Para eso recuerde un resultado del problema número 2. Comentamos que si se une el foco con un extremo del eje menor, esto siempre representa el valor de A, por un lado. Mientras que por otro lado, 3K, 4K, esto mide 5K. Así que el valor de A sería 5K. En realidad, jóvenes, lo que estoy haciendo en el fondo es usar que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado. Eso es lo que estoy haciendo en el fondo. Porque esto es B y esto es C. Por eso que la hipotenusa debe salir A. ¿Ya? Bien. Entonces, para hallar la ecuación de la elipse hay que hallar el valor de K. ¿Cómo hallamos el valor de K? Para eso está este dato. B pertenece a la elipse, por lo tanto, B es un punto de la elipse, por definición de elipse. La suma de la distancia del punto B hacia los focos, BF1 más BF2, te da el valor, ¿no? Te da el valor constante que es 2A. Pero 2A, A es 5K, así que 2A sería 10K. Y esto es el dato, esto de aquí es 20, y esto es igual a 10K. Por lo tanto, el valor de K sería 2. Bien, y se acabó el problema. Por lo tanto, la ecuación de la elipse sería los cuadrados de las ordenadas sobre el valor de A cuadrado. 10 sería aquí 100, más los cuadrados de la abscisa sobre el cuadrado de B, pero B es 4K, B es 8. 64, esto debe darnos 1. Listo. Problema 8. Bien, problema número 9, dando detalles. AB es del eje mayor, bueno, no lo dice, pero como F1 y F2 son los focos, entonces A y B vienen a ser los extremos del eje mayor. Luego dice, justamente el segmento AB mide 15, y se pide hallar el menor valor entero de la suma de QF sub 1, lo voy a llamar M, y QF sub 2, que lo voy a llamar N. Se pide hallar el menor valor entero de esta suma. ¿Sí? Menor valor entero de esa suma. Bien, F sub 1 y F sub 2 son focos de la elipse. Por lo tanto, podemos hacer esto. Si yo ubico un punto cualesquiera aquí entre estos dos puntos, digamos punto P, que esté por aquí, ¿sí? A ver, primer detalle, el valor de AB es igual a 15, pero esto se sabe que es igual a 2 veces A. Segundo detalle, ¿sí? Segundo detalle. Se pide la menor suma, el menor valor entero de la suma de M y N. ¿De acuerdo? Se pide esa menor suma. Ahora observen aquí. El menor camino para ir de F1 a F2, ¿quién es? Es el tamaño de este segmento. Y el mayor camino, ¿quién es? Este camino de color verde.
O sea, M más N es mayor que este recorrido, que PF sub 1 más PF sub 2. ¿Sí? Repito, el camino para llegar de F sub 1 a F sub 2, el más grande es este camino. Y eso es M más N. El otro camino es el camino de color negro. Y eso sería PF1 más PF sub 2. ¿Sí? Ah, pero hay un detalle. P es un punto de la elipse. P pertenece a la elipse. ¿Y eso qué significa? La suma de la distancia de P a F sub 1 y de P a F sub 2 es siempre 2A. Pero eso de ahí es 15. Entonces, concluimos que M más N debe ser 15. Por lo tanto, el menor valor entero de esta suma sería 16. ¿Ya? Problema número 10. ¿Ya? Problema número 10. Es algo muy parecido al problema 9. Bien, acá menciona lo siguiente, ¿no? AB mide 12, F sub 1 Q mide 2, esto mide 2, QM igual a MN, esta parte mide igual con esta otra, el ángulo en F sub 2 mide 90, se pide hallar el valor de HQ. Bien, entonces aquí primer detalle. Observando el triángulo rectángulo F sub 1, HN, observando ese triángulo. Mirando esta figura, lo que se quiere hallar es la altura. ¿Sí? Hay una propiedad que dice, ¿no? El cuadrado de la altura es igual al producto de estas dos proyecciones. Supongamos que esto mida L y este también. O sea, el cuadrado de X es igual a 2 por 2 veces L. Estamos, 2 por 2 veces L. Bien, o sea, si queremos hallar X, debemos hallar L. ¿Cómo vamos a hallar L? Observen, ¿ah? En el triángulo rectángulo Q, F sub 2, N. En ese triángulo, esta línea, como M es el punto medio de la hipotenusa, esta línea es la mediana, o sea que debe medir L. M, F sub 2, esto mide L. Siguiente detalle. M es un punto de nuestra elipse. M pertenece a nuestra elipse. Por lo tanto, la suma de la distancia de este punto hacia los focos, L más 2 por esto, L más 2, más por esta otra, L nos debe dar, por dato, 2 veces A. ¿Sí? Y 2 veces A es la longitud del eje mayor. Eso estaría midiendo, por dato, 12. Esto mide 12. De aquí el valor de L resulta ser 5. Reemplazando este valor aquí, podemos concluir que el valor de X es igual a 2 raíz de
5. Se acabó el problema. Muy bien. Ya, les voy a dar 15 minutos, ¿sí?, para que resuelvan los problemas de la hoja de evaluación, y luego de ese tiempo les voy a dar las claves. ¿Sí? Luego de ese tiempo les voy a dar las claves de los problemas de la hoja de evaluación. ¿Ya? Los temas que les pueden llamar la atención son la número 5 y la número 6. ¿Ya? Vamos a resolver esos dos problemas, y los demás los dejo en claro. Problema número 5. Como pueden observar, es una elipse cuyo eje focal está en el eje, es el eje X. Ya, se nos pide ya la ecuación, no, la pendiente de esta recta, sabiendo que esta elipse tiene como ecuación x al cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ya, de aquí podemos afirmar que el valor de a, no, esto es el cuadrado de a, es 4, este es el cuadrado de b, así que b es 2. Bien. B2 quiere decir que este semieje menor mide 2, así que esto mide 1 y esto también mide 1. Del centro al foco, este es el valor de C. Y el valor de C se puede hallar. Es decir, sabemos que el cuadrado de A es igual al cuadrado de B más el cuadrado de C. Reemplazando adecuadamente, A es 4 al cuadrado, igual B, que es 2 al cuadrado, más C al cuadrado. Entonces aquí C vendría a ser igual a 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Ya, la pregunta es, ¿y cómo hallamos la pendiente de la recta L? Y ahí está el detalle. La pendiente de la recta L puede ser hallado de dos maneras. Puede ser consiguiendo las coordenadas de M y las coordenadas de F. O simplemente aplicando la definición. Si esto es alfa, la pendiente de la recta L es la tangente de ese ángulo de inclinación. Y la tangente de este ángulo de inclinación sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1 sobre 2 raíz de 3. Por lo tanto, racionalizando la pendiente de la recta, racionalizando esto, sería raíz de 3 sobre 6. Listo. ¿Se acabó? Entonces mencionan que el segmento B1, B2 mide 10, pero hay un detalle, ¿no? Como F1 y F2 son los focos, eso quiere decir que este segmento es el eje mayor. ¿Sí? O sea, si el eje mayor mide 10, nos están diciendo que 2A es 10. O sea que el valor de A es 5. ¿Qué otro detalle? Luego dice, esta es una elipse y listo, hallar OH. ¿Cuánto es el valor de OH? El centro de la elipse es el punto O. Si O es el centro de la elipse, significa que O es el punto medio del segmento F1, F2. Para aprovechar que estos ángulos miden iguales, lo que voy a hacer es prolongar este segmento. Prolongo este segmento. Opuesto por el vértice, este ángulo mide alfa, igual a él. ¿Ya? Ahora, para aprovechar que esto es una bisectriz y tengo esta perpendicular, prolongo esta otra línea. Prolongo hasta que ellos se intersecten en un punto Q. ¿Qué sucede por aquí? Bisectriz y perpendicular a la vez. Entonces el punto H es el punto medio. Estos dos deben medir iguales. ¿Sí? Entonces podemos decir que si esto mide M,
Esto de acá también debe medir M. Esto de acá mide N. Ya. Sigamos aquí. Observen el triángulo F sub 2, Q, F sub 1. F sub 2, Q, F sub 1. En ese triángulo, este segmento OH es la base media. Por lo tanto, su tamaño es igual a M más N. ¿Cómo hallamos M más N? Bueno, es la mitad de M más N, ¿no? ¿Cómo hallamos M más N? Observen. El punto T pertenece a nuestra elipse E. T es un punto de esta elipse. ¿Qué significa? Definición de elipse. La suma de la distancia de T hacia F sub 2, o sea, N, hacia el punto F sub 1 más M, nos debe dar el valor constante 2A. Pero ese valor constante justamente es 10. Conclusión, M más N es 10. Por lo tanto, el valor de OH sería 5. Y esa sería la respuesta. Muy bien, para terminar aquí les voy a indicar las claves de los demás problemas. Problema 1, problema 2, problema 3, problema 4, de evaluación cada uno. El primer problema, la clave es la D. Segundo problema, la clave es la B. Tercer problema, la clave es la D. Y por último, el cuarto problema, la clave es la A.